Ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay mensajes circulando por tu sangre que no puedes sentir, no puedes ver y no puedes detener. No viajan a través de nervios, no producen ningún sonido, no generan ningún movimiento visible, y sin embargo determinan si tienes hambre o saciedad, si estás alerta o somnoliento, si tu cuerpo está construyendo músculo o descomponiéndolo, si tu sistema inmunitario está en guardia o en reposo. Esos mensajes son las hormonas. Y el sistema que las produce, las libera y las regula es uno de los más antiguos, más complejos y más incomprendidos de toda la biología humana. Lo curioso es que durante siglos la medicina prácticamente lo ignoró. Los grandes anatomistas del Renacimiento diseccionaban cuerpos con una precisión extraordinaria. Trazaban arterias, identificaban nervios, describían órganos con un detalle que todavía asombra. Y aún así, pasaban junto a estructuras cruciales del sistema endocrino sin entender lo que tenían delante. No porque fueran descuidados, sino porque este sistema no habla con electricidad ni con movimiento. Habla en silencio, a través de moléculas que viajan en la sangre, y sus mensajes pueden tardar minutos, horas o incluso años en desplegarse por completo. Entender el sistema endocrino es entender uno de los principios fundamentales de cómo opera la vida. Y para hacerlo, hay que empezar por una distinción que lo cambia todo. La diferencia que lo explica todo: cable versus emisora. El sistema nervioso funciona como una red de comunicación punto a punto. Una neurona envía una señal eléctrica directamente a otra, o directamente a un músculo. La señal llega en milisegundos. Es rápida, precisa y dirigida. El sistema endocrino funciona de una manera completamente diferente. Una glándula libera una molécula química al torrente sanguíneo. Esa molécula viaja por todo el organismo, bañando cada tejido, pasando junto a miles de millones de células. Pero solo actúan las células que poseen el receptor adecuado para reconocerla. El resto simplemente la ignora. Es la diferencia entre hacer una llamada telefónica y transmitir por radio. El sistema nervioso llama directamente. El sistema endocrino emite una señal que solo reciben quienes están sintonizados en la frecuencia correcta. Esta diferencia no es un detalle técnico menor. Tiene consecuencias profundas para cómo se coordina el cuerpo. Porque mientras el sistema nervioso gestiona la respuesta inmediata, el segundo a segundo, el sistema endocrino gestiona los procesos que se desarrollan en escalas de tiempo más largas: el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la respuesta al estrés sostenido, el envejecimiento. Es el sistema de la regulación lenta y sostenida, y su influencia sobre la vida cotidiana es tan constante que resulta invisible hasta que algo falla. El director oculto: hipotálamo e hipófisis. Para entender la arquitectura del sistema endocrino, hay que empezar donde el sistema empieza, en el cerebro. En la base del encéfalo, conectados entre sí por un delgado tallo de tejido nervioso y vascular, se encuentran dos estructuras que en conjunto constituyen el centro de comando hormonal del organismo. La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, es una estructura del tamaño de un guisante. No mide más de 1 centímetro de diámetro y pesa menos de 1 gramo. Durante gran parte de la historia de la medicina, se la llamó la glándula maestra del sistema endocrino, porque muchas de las hormonas que produce controlan la actividad de otras glándulas en el resto del cuerpo. La hormona del crecimiento, que regula el desarrollo de huesos y músculos. La hormona adrenocorticotropa, que activa las glándulas suprarrenales. La tirotropina, que le dice a la tiroides cuántas hormonas producir. Las gonadotropinas, que regulan la función reproductiva en los ovarios y los testículos. Todo eso desde una estructura que cabría en la yema de un dedo. Pero llamar a la hipófisis la glándula maestra es, como la investigación del siglo XX demostró con claridad, una simplificación que oculta quién manda realmente. Porque justo encima de la hipófisis, conectada a ella, se encuentra una estructura que durante mucho tiempo fue tratada como una región más del cerebro sin función endocrina propia: el hipotálamo. El hipotálamo es, en términos funcionales, el verdadero director del sistema endocrino. Aunque forma parte del cerebro, actúa también como una glándula. Produce y libera sus propias hormonas, que viajan directamente a la hipófisis a través de un sistema vascular especializado llamado sistema portal hipofisario, y le indican qué debe secretar y en qué cantidad. Pero lo que hace al hipotálamo realmente singular es lo que recibe: información de temperatura corporal, niveles de glucosa en sangre, ciclos de luz y oscuridad, señales de hambre y saciedad, niveles de estrés, estado emocional. El hipotálamo integra todo eso y lo traduce en órdenes hormonales. En ese punto, el sistema nervioso y el sistema endocrino dejan de ser dos sistemas separados. Se fusionan en uno solo.
Y esa fusión tiene una consecuencia que la medicina tardó décadas en aceptar. Los pensamientos, las emociones y las experiencias no son fenómenos puramente psicológicos. Tienen un sustrato bioquímico concreto que se traduce directamente en hormonas. El estrés crónico no es solo una sensación. Es una señal que el hipotálamo convierte en una cascada hormonal que libera cortisol de forma sostenida, altera la respuesta inmunitaria, eleva la presión arterial, cambia el metabolismo de grasas y proteínas y afecta la formación de memorias. La ansiedad sostenida deja huellas bioquímicas medibles en el organismo. Esta comprensión fue el origen de un campo conocido como psiconeuroinmunología, que estudia exactamente cómo se comunican el cerebro, las hormonas y el sistema inmunitario. Y lo que ese campo ha encontrado sigue siendo, décadas después, sorprendente. La tiroides, el regulador metabólico. Si se desciende desde el cerebro siguiendo la línea media del cuerpo, la primera glándula endocrina importante que se encuentra es la tiroides. Es una estructura con forma de mariposa, con dos lóbulos conectados por un istmo central que envuelve la parte frontal de la tráquea, justo debajo de la laringe. En un adulto pesa entre 20 y 30 gramos. Su función principal es regular el metabolismo de todo el organismo, y lo hace a través de dos hormonas: la tiroxina, conocida como T4, y la triiodotironina, o T3. Estas dos moléculas actúan sobre prácticamente todas las células del cuerpo, controlando la velocidad a la que consumen oxígeno y convierten nutrientes en energía. Son el acelerador metabólico del organismo. Cuando la tiroides produce demasiadas hormonas, el metabolismo se acelera. La persona pierde peso sin cambiar su alimentación, siente calor constante, el corazón late más rápido de lo normal, el sistema nervioso se vuelve hiperactivo y la persona puede experimentar temblores, insomnio e irritabilidad. Cuando la tiroides produce muy pocas, todo el organismo se ralentiza. Aparece la fatiga, el aumento de peso inexplicable, la sensación de frío permanente, la lentitud cognitiva, la depresión. Estas dos condiciones, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, son dos de las enfermedades endocrinas más comunes a nivel mundial y dos de las más frecuentemente subdiagnosticadas, precisamente porque sus síntomas son inespecíficos y fácilmente atribuibles a otras causas. El cansancio, el cambio de peso, el estado de ánimo alterado, todo eso puede tener origen en una glándula de 30 gramos en el cuello que está produciendo demasiado o demasiado poco. La tiroides necesita yodo para fabricar sus hormonas. Esta dependencia de un mineral externo convierte a la deficiencia de yodo en una de las causas más comunes de hipotiroidismo en el mundo, y fue la razón detrás de la decisión de yodar la sal en muchos países durante el siglo XX, una de las intervenciones de salud pública más simples y más efectivas de la historia moderna. Las paratiroides, las glándulas que nadie vio hasta que desaparecieron. Detrás de la tiroides, incrustadas en su cara posterior, se encuentran cuatro estructuras diminutas que durante gran parte de la historia de la medicina pasaron completamente desapercibidas. Se llaman glándulas paratiroides. Son tan pequeñas, con frecuencia menos de medio centímetro, que durante décadas los anatomistas las confundieron con tejido tiroideo y los cirujanos las extirpaban accidentalmente durante las operaciones de cuello sin saber lo que estaban eliminando. Sus consecuencias solo se hicieron evidentes días después de esas cirugías, cuando los pacientes comenzaban a desarrollar convulsiones, espasmos musculares severos y una irritabilidad neuromuscular creciente que no tenía explicación aparente. La causa tardó años en identificarse: la caída abrupta de calcio en la sangre. Las paratiroides producen la hormona paratiroidea, el principal regulador del calcio en el organismo. Cuando los niveles de calcio en sangre disminuyen, las paratiroides lo detectan y liberan esta hormona, que actúa en tres frentes simultáneamente. Le indica a los huesos que liberen calcio al torrente sanguíneo, le indica a los riñones que reabsorban más calcio en lugar de eliminarlo por la orina, y activa la producción de vitamina D activa, que a su vez aumenta la absorción de calcio en el intestino. El calcio, que solemos asociar principalmente con la salud ósea, es en realidad una molécula señalizadora esencial en prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Es necesario para la contracción muscular, para la transmisión de señales entre neuronas, para la liberación de neurotransmisores en la sinapsis y para la coagulación de la sangre. Sin las paratiroides funcionando correctamente, la concentración de calcio en sangre se desregula, y el resultado es un fallo simultáneo de múltiples sistemas que puede ser rápidamente grave. El páncreas, el órgano de doble identidad. Continuando el descenso anatómico, se llega al páncreas, un órgano situado en el abdomen, detrás del estómago,
que tiene una característica que lo hace único entre todos los órganos endocrinos, una doble identidad funcional completa. La mayor parte del tejido pancreático es exócrino. Produce enzimas digestivas que se vierten al intestino delgado para descomponer proteínas, grasas y carbohidratos. Esa función digestiva es esencial, pero es la que comparte con muchos otros órganos del aparato digestivo. Lo que hace al páncreas singular es lo que ocurre en pequeñas agrupaciones de células dispersas dentro de ese tejido. Se llaman islotes de Langerhans, en honor al anatomista alemán Paul Langerhans, que los describió en 1869, sin saber entonces cuál era su función. En esas islas reside la función endocrina del páncreas, y de ella depende uno de los mecanismos de regulación más críticos del organismo, el control de la glucosa en sangre. Los islotes contienen principalmente dos tipos de células con funciones opuestas. Las células beta producen insulina, la hormona que permite que la glucosa del torrente sanguíneo entre a las células para ser usada como combustible. Cuando los niveles de glucosa suben después de una comida, el páncreas libera insulina. Las células de músculo, de grasa y del hígado capturan esa glucosa y la glucemia vuelve al rango normal. Las células alfa producen glucagón, que actúa en dirección contraria. Cuando los niveles de glucosa caen demasiado, el glucagón le indica al hígado que libere glucosa desde sus reservas de glucógeno. Insulina y glucagón operan en equilibrio continuo, como dos lados de una báscula, manteniendo la glucosa en sangre dentro de un rango muy estrecho. La ruptura de ese equilibrio es la base de la diabetes mellitus, una de las enfermedades crónicas más prevalentes del mundo actual. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario destruye por error las células beta. El páncreas deja de producir insulina y sin ella la glucosa no puede entrar a las células, aunque haya abundante en la sangre. El organismo entra en un estado de privación celular a pesar de la aparente abundancia, y sin tratamiento la situación puede volverse fatal en días. La insulina sintética, disponible desde los años 20 del siglo XX, gracias al trabajo de Frederick Banting y Charles Best, convirtió lo que era una sentencia de muerte en una condición manejable. Es uno de los momentos más decisivos de la historia de la medicina endocrina. En la diabetes tipo 2, que representa más del 90% de los casos, el problema no es la ausencia de insulina, sino la resistencia de los tejidos a su acción. El páncreas produce insulina, a veces en cantidades superiores a lo normal, pero las células no responden adecuadamente. La señal está presente, pero el receptor no la recibe bien. Con el tiempo, el páncreas se agota tratando de compensar y la producción de insulina también cae. Las glándulas suprarrenales, la respuesta de emergencia. Sobre cada riñón se asienta una glándula suprarrenal, una estructura con forma de pirámide achatada que, pese a su pequeño tamaño, produce algunas de las hormonas más potentes e inmediatamente críticas del organismo. Cada glándula suprarrenal está compuesta por dos regiones completamente distintas en origen, estructura y función. La corteza suprarrenal, la región exterior, produce tres categorías de hormonas esteroideas. Los glucocorticoides, de los cuales el cortisol es el más importante, regulan el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas, modulan la respuesta inflamatoria y afectan la función del sistema inmunitario. Los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, regulan el equilibrio de sodio y potasio en los riñones, lo que determina directamente el volumen de sangre y la presión arterial. Los andrógenos suprarrenales contribuyen al desarrollo de caracteres sexuales secundarios en ambos sexos, y en las mujeres representan una fuente significativa de andrógenos circulantes. La médula suprarrenal, la región interior, es funcionalmente diferente. Es tejido nervioso modificado y produce adrenalina y noradrenalina, las hormonas de la respuesta de emergencia. Cuando el cerebro percibe una amenaza, activa el hipotálamo, que activa el sistema nervioso autónomo simpático, que en cuestión de segundos estimula la médula suprarrenal para que libere adrenalina directamente al torrente sanguíneo. El efecto es inmediato y sistémico. El corazón acelera, los bronquios se dilatan para aumentar el flujo de aire. La glucosa se moviliza desde el hígado hacia la sangre. El flujo sanguíneo se redistribuye desde los órganos digestivos hacia los músculos esqueléticos. Las pupilas se dilatan, la percepción se agudiza, todo el organismo se prepara para responder. Este mecanismo evolucionó para situaciones de amenaza física inmediata. Es perfecto cuando el peligro es real y breve. El problema es que la biología del estrés no distingue entre un predador y una fecha de entrega laboral. El mismo sistema que se activaba ante un peligro físico se activa ante cualquier estímulo que el cerebro interprete como amenaza. Y cuando esa activación es crónica, las consecuencias se acumulan. Hipertensión, alteración del sistema inmunitario,
deterioro de la memoria, trastornos del sueño, aumento del riesgo cardiovascular. El cortisol liberado de manera sostenida, diseñado para emergencias breves, se convierte en un agente destructivo cuando circula a niveles elevados durante semanas o meses. Las gónadas, hormonas que definen el desarrollo. Los órganos reproductores, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, son también glándulas endocrinas de primera importancia. Los testículos producen testosterona, el principal andrógeno masculino, bajo el control de las hormonas gonadotropas liberadas por la hipófisis. La testosterona regula el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos durante la pubertad, la producción de espermatozoides, la masa muscular, la densidad ósea, la libido y varios aspectos del comportamiento y el estado de ánimo. Pero la testosterona no es una hormona exclusivamente masculina. Los ovarios y las glándulas suprarrenales también la producen en las mujeres, donde cumple funciones en la libido, la energía y el mantenimiento de la masa ósea. Los ovarios producen estrógenos y progesterona, cuya función más conocida es la regulación del ciclo menstrual y del embarazo, pero cuyos efectos se extienden mucho más allá. Los estrógenos protegen la densidad ósea, influyen en el metabolismo lipídico, modulan la función cardiovascular y afectan la plasticidad del sistema nervioso. La caída abrupta de estrógenos durante la menopausia aumenta el riesgo de osteoporosis y enfermedad cardiovascular, precisamente porque esas funciones protectoras se pierden. El ciclo menstrual es, visto desde la fisiología endocrina, una coreografía hormonal de extraordinaria precisión. El ascenso de estrógenos en la primera mitad del ciclo estimula la hipófisis para liberar la hormona luteinizante en un pico que desencadena la ovulación. Después de la ovulación, el tejido que quedó en el ovario, el cuerpo lúteo, comienza a producir progesterona, que prepara el útero para una posible implantación. Si no hay fertilización, los niveles de ambas hormonas caen, el endometrio se desprende y el ciclo reinicia. La interrupción de cualquier eslabón de esta cadena puede manifestarse como infertilidad, amenorrea, síndrome premenstrual severo o alteraciones metabólicas que van mucho más allá de la esfera reproductiva. La glándula pineal, el reloj hormonal del cerebro. En el centro geométrico del cerebro, completamente rodeada por tejido nervioso, se encuentra una pequeña protuberancia que durante siglos fue envuelta en más misterio que cualquier otra estructura del cuerpo. La glándula pineal. René Descartes, en el siglo XVII, la señaló como el asiento del alma, en parte porque es la única estructura perfectamente impar en un cerebro que es fundamentalmente simétrico. Esa singularidad anatómica llevó a muchos a proyectar en ella funciones que iban más allá de la biología. Hoy sabemos lo que hace. Produce melatonina, la hormona que regula los ciclos circadianos. Su secreción aumenta con la oscuridad y se suprime con la luz, especialmente con la luz azul de longitud de onda corta. Es el mecanismo por el cual el cerebro sincroniza los ritmos biológicos internos con el ciclo día-noche del entorno. Cuando los niveles de melatonina aumentan al anochecer, el organismo recibe la señal de prepararse para el sueño. La temperatura corporal cae ligeramente, la frecuencia cardíaca se reduce, el estado de alerta disminuye. Y cuando la luz de la mañana suprime la melatonina, el organismo recibe la señal de activarse. La exposición a pantallas por la noche emite exactamente el tipo de luz que más eficientemente suprime la melatonina. El resultado es que el cerebro recibe señales contradictorias. El reloj biológico dice que es de noche, pero el estímulo luminoso dice que es de día. El sueño se retrasa, su calidad disminuye y los efectos se acumulan si el patrón se repite. No es una cuestión de disciplina o de fuerza de voluntad, es bioquímica circadiana. La melatonina también tiene efectos documentados sobre el sistema inmunitario y se estudia activamente su papel en el envejecimiento celular. Los mecanismos exactos siguen siendo objeto de investigación, pero la idea de que la glándula pineal es solo una reliquia evolutiva sin función relevante quedó definitivamente atrás. El tejido adiposo, el órgano endocrino que nadie esperaba. Hasta los años 90 del siglo XX, el tejido graso era considerado principalmente un depósito pasivo de energía, una reserva, algo que el cuerpo acumulaba cuando sobraba combustible y consumía cuando faltaba. Un papel puramente metabólico, sin función reguladora propia. Esa visión cambió completamente cuando los investigadores descubrieron que las células grasas, los adipocitos, producen hormonas activas que se comunican con el cerebro, el páncreas y el sistema inmunitario. La más estudiada es la leptina. Esta hormona es producida por el tejido adiposo en proporción a la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo,
y viaja al hipotálamo para informarle sobre el estado de las reservas energéticas. Cuando las reservas son suficientes, la leptina suprime el apetito y aumenta el gasto energético. Cuando disminuyen, la señal de leptina cae y el hipotálamo responde aumentando el hambre y reduciendo el metabolismo basal. Pero en personas con obesidad severa se produce un fenómeno paradójico. Los niveles de leptina en sangre son elevados, exactamente lo contrario de lo que cabría esperar. El problema no es la falta de la señal, es que el hipotálamo ha dejado de responder a ella adecuadamente. La resistencia a la leptina crea un círculo que se retroalimenta. El cerebro no recibe la señal de saciedad correctamente, el apetito no se regula de manera eficiente y el exceso de tejido adiposo produce más leptina que el cerebro sigue sin procesar. Esta comprensión cambió radicalmente la manera en que la medicina entiende la obesidad. No es simplemente el resultado de comer demasiado o de una falta de control. Es en parte una enfermedad endocrina en la que los mecanismos hormonales de regulación del apetito y del gasto energético están alterados a un nivel que va más allá de la voluntad individual. El tejido adiposo también produce adiponectina, que mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos antiinflamatorios, y varias otras moléculas que modulan la inflamación sistémica. El tejido graso no es un almacén silencioso. Es un órgano que participa activamente en la regulación del metabolismo, la inmunidad y el equilibrio energético del organismo. Los órganos que también hablan: el corazón, el intestino, el hígado. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la endocrinología moderna es que prácticamente todos los órganos del cuerpo tienen funciones endócrinas, aunque no sean glándulas en el sentido clásico. El corazón produce péptidos natriuréticos cuando las cámaras cardíacas detectan un aumento de presión o de volumen. Estas hormonas actúan sobre los riñones para aumentar la excreción de sodio y agua, reduciendo así el volumen sanguíneo y la presión arterial. El corazón no solo bombea, también regula. El intestino produce más hormonas que cualquier otra estructura del organismo, excepto quizás el hipotálamo. La grelina, producida principalmente en el estómago cuando está vacío, viaja al cerebro y activa la señal de hambre. Los péptidos producidos después de las comidas, como el GLP-1 y el PYY, señalan la saciedad y modulan la velocidad del vaciamiento gástrico. El intestino en permanente conversación con el cerebro sobre el estado nutricional del organismo, una conversación que va en ambas direcciones y que implica también al nervio vago como vía de comunicación directa. Los riñones producen eritropoyetina, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, en respuesta a niveles bajos de oxígeno. Esta hormona adquirió notoriedad fuera de los laboratorios médicos cuando se descubrió que los atletas la usaban ilegalmente para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, el fundamento del dopaje sanguíneo en el deporte de élite. El hígado produce factores de crecimiento similares a la insulina que median muchos de los efectos de la hormona del crecimiento sobre los tejidos. Sin el hígado como intermediario, la hormona del crecimiento secretada por la hipófisis no podría ejercer muchos de sus efectos sobre el músculo y el hueso. Esta dispersión de funciones endocrinas por todos los órganos del cuerpo ha llevado a algunos investigadores a proponer que la distinción entre sistema endocrino y resto del organismo es fundamentalmente artificial. El cuerpo entero es, en cierto sentido, endocrino. Cada órgano participa en algún grado en la comunicación química sistémica. La regulación. Cómo el sistema se controla a sí mismo. Lo que hace verdaderamente notable al sistema endocrino, más allá de la diversidad de sus componentes, es la precisión con la que regula su propio output. La mayoría de los ejes hormonales funcionan mediante retroalimentación negativa. Cuando una hormona alcanza niveles suficientemente altos en sangre, esa misma señal inhibe la liberación de más hormona. Es un mecanismo de autorregulación elegante y robusto que mantiene las concentraciones hormonales dentro de rangos muy estrechos, adaptados a las necesidades del momento. El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides es el ejemplo más claro. Cuando los niveles de T3 y T4 en sangre aumentan, esas hormonas inhiben al hipotálamo y a la hipófisis para que reduzcan las señales que estimulan la tiroides. Cuando los niveles caen, esa inhibición se levanta y la producción se reanuda. El resultado es una concentración hormonal que oscila dentro de un rango funcional con una precisión que ningún sistema de control industrial puede igualar. Pero la regulación hormonal no ocurre solo a nivel de la producción, también ocurre a nivel de la recepción. Las células pueden volverse más o menos sensibles a una hormona, modificando la cantidad de receptores que expresan en su superficie. Una célula que expresa pocos receptores para una determinada hormona responderá poco aunque haya mucha hormona en circulación. Una célula que expresa muchos receptores
responderá intensamente incluso ante concentraciones bajas. Este fenómeno tiene consecuencias clínicas importantes. La resistencia a la insulina es el ejemplo más conocido. Los tejidos reducen la expresión o la eficacia de sus receptores de insulina, de manera que incluso con niveles normales o elevados de esta hormona en sangre, la respuesta celular es inadecuada. La señal está presente, pero la antena no la capta bien. Los disruptores endocrinos, la amenaza molecular moderna. Hay una categoría de sustancias que la investigación endocrina lleva explorando desde los años 90 y que plantea preguntas que todavía no tienen respuestas definitivas. Los disruptores endocrinos son moléculas, naturales o sintéticas, que pueden interferir con el sistema hormonal porque tienen una estructura molecular lo suficientemente similar a las hormonas como para interactuar con los receptores hormonales. Pueden activarlos de manera inapropiada cuando no debería haber señal. Pueden bloquearlos impidiendo que la señal legítima actúe, o pueden alterar la síntesis, el transporte o la degradación de las hormonas naturales. Entre los más estudiados están el bisfenol A, presente en ciertos plásticos y en los recubrimientos interiores de algunas latas de conserva, los ftalatos, usados como plastificantes en materiales flexibles, y varios pesticidas organoclorados que persisten en el ambiente y se acumulan en la cadena alimentaria. La preocupación principal no es la exposición puntual en adultos, sino la exposición sostenida en periodos críticos del desarrollo, el periodo fetal, la infancia y la pubertad, cuando el sistema endocrino está estableciendo patrones de funcionamiento que persistirán durante décadas. La evidencia acumulada sugiere que alteraciones en estos periodos pueden tener efectos que se manifiestan años o incluso décadas después, en forma de alteraciones de la fertilidad, anomalías del desarrollo reproductivo, cambios en el metabolismo o alteraciones de la respuesta inmunitaria. El debate científico sobre los niveles de exposición que representan un riesgo real continúa. No existe todavía consenso completo, pero la pregunta ya no es si los disruptores endocrinos pueden afectar la biología humana. La evidencia de que pueden hacerlo es suficientemente sólida. La pregunta ahora es ¿a qué concentraciones, en qué ventanas temporales y con qué consecuencias a largo plazo? Lo que el sistema endocrino revela sobre la vida. Hay algo que la anatomía y la fisiología del sistema endocrino revelan que va más allá de la bioquímica. Revela que el cuerpo humano no es una colección de órganos que trabajan en paralelo de manera independiente. Es un sistema de sistemas en comunicación permanente, donde cada componente ajusta su actividad en función de señales que vienen de órganos distantes, de condiciones que cambian de segundo a segundo, de experiencias que el cerebro traduce en moléculas. El sistema endocrino es, en ese sentido, el lenguaje en que el cuerpo se habla a sí mismo. No con impulsos eléctricos rápidos, sino con mensajes químicos sostenidos que se despliegan en el tiempo. Mensajes que pueden durar minutos, días o años. Mensajes que el mismo organismo que los produce también escucha y a los que responde ajustando su comportamiento. Y cuando esa conversación se interrumpe, cuando una glándula falla, cuando un receptor deja de escuchar, cuando una hormona se produce en exceso o en defecto, el desequilibrio no se manifiesta en un solo órgano. Se extiende al organismo entero, porque cada función que depende de esa señal comienza a desregularse. La historia de la medicina endocrina es la historia de cómo los seres humanos aprendieron a escuchar esa conversación, a medir hormonas en sangre con técnicas que no existían hace un siglo, a reemplazar las que faltan, como la insulina en la diabetes tipo 1, convirtiendo lo que era una condena en una condición manejable, a bloquear las que se producen en exceso y a descifrar señales que todavía no se comprenden del todo. La relación entre la microbiota intestinal y el metabolismo hormonal, los mecanismos por los cuales el estrés en los padres puede influir en la expresión hormonal de los hijos a través de cambios epigenéticos, la conexión entre los ritmos circadianos y el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Todo eso es territorio activo de investigación, con resultados que siguen sorprendiendo a quienes los producen. El sistema endocrino no tiene la espectacularidad visible del corazón que late o del pulmón que se expande. Sus órganos son pequeños, silenciosos, dispersos por el cuerpo sin que nadie los señale. Sus mensajes son invisibles. Su lenguaje requiere instrumentos muy precisos para ser leído. Y sin embargo, coordina el crecimiento desde la infancia hasta la vejez. Regula el metabolismo de cada célula del organismo. Prepara el cuerpo para el sueño y lo despierta cada mañana. Responde a las amenazas antes de que la mente consciente haya terminado de evaluarlas. Sostiene el embarazo. Regula el apetito. Modula el estado de ánimo. Cada hormona que circula en este momento por tu sangre es parte de una conversación que lleva millones de años perfeccionándose.
El sistema endocrino no es un mecanismo secundario del cuerpo, es su arquitectura invisible, el hilo que conecta cada órgano, cada célula, cada función vital. Entender cómo funciona es entender algo esencial sobre lo que significa estar vivo. Si explorar esa arquitectura invisible despertó algo en ti, aquí seguimos revelando la complejidad extraordinaria que opera dentro de ti en cada segundo. Ya sabes qué hacer.